¿Sabías que el auto de Lewis Hamilton fue alterado por Ferrari sin que él lo supiera, justo antes de una carrera clave? Y que eso detonó la furia de Fred Vasseur al punto de paralizar por completo a todo un departamento dentro de Maranello. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de un simple error técnico. La situación empezó a desmoronarse en silencio durante el Gran Premio de Países Bajos, pero su verdadero alcance solo se entendió días después, cuando los reportes técnicos llegaron al escritorio de Fred Vasseur. Lewis Hamilton había sufrido un accidente en Zandvoort que, a ojos del público, podía parecer consecuencia de un error de pilotaje, un malentendido con el auto, o incluso de las cambiantes condiciones del circuito holandés. Pero lo que parecía un simple incidente aislado rápidamente se transformó en un escándalo de proporciones mayores. En un equipo como Ferrari, donde cada parámetro se regula al milímetro, cada decisión técnica debe pasar por múltiples niveles de aprobación. Sin embargo, en este caso, alguien violó ese protocolo. En la madrugada, entre los entrenamientos de viernes y sábado, se aplicaron modificaciones técnicas críticas al SF-25 de Hamilton, sin el conocimiento del piloto, ni de su ingeniero de pista Riccardo Adami, ni del propio Vasseur. No fue un ajuste menor, fue una intervención estructural que alteró profundamente el comportamiento del auto, sin ninguna justificación desde el punto de vista operativo. Los datos mostraron que la parte trasera del coche se redujo en 3 milímetros y la precarga del diferencial aumentó. Aunque estas cifras puedan parecer técnicas o insignificantes para el ojo común, en la Fórmula 1 moderna esas décimas de milímetro definen si un auto es estable o incontrolable. Y para Hamilton, cuyo estilo de manejo se basa en la precisión quirúrgica del eje trasero, estos cambios transformaron un coche, con el que apenas empezaba a sentirse cómodo, en un monstruo indomable. El golpe psicológico fue inmediato. No se trataba solo de que el coche fuera difícil de manejar, sino de que Hamilton no entendía por qué se comportaba de esa manera. Su telemetría mostraba inconsistencias, su estilo no encajaba y las correcciones en pista se multiplicaban. Durante las reuniones técnicas del sábado por la mañana, el británico expresó con creciente frustración que el coche se sentía vivo, en la parte trasera, impredecible, como si alguien hubiera cambiado algo sin decirle. Pero incluso en ese momento, nadie dentro del equipo parecía tener respuestas claras. Cuando el reporte técnico reveló la verdad, Vasseur entendió que no se trataba de una simple cadena de errores. Esto había sido un acto deliberado de intervención técnica sin autorización. Un grupo dentro de Ferrari, el llamado Central Performance Group, había decidido alterar parámetros clave del coche bajo la justificación interna de una optimización estándar. El problema fue que esa optimización no estaba registrada, aprobada ni comunicada a las personas directamente involucradas en la operación del coche número 44. El descubrimiento fue devastador, no solo por las consecuencias técnicas, sino por lo que implicaba en términos de estructura interna. Lo que se reveló en ese momento era un síntoma mucho más profundo. Un equipo que había comenzado a operar con autonomía dentro de su propia jerarquía, rompiendo la cadena de mando y debilitando el principio más fundamental de un equipo de F1, la confianza mutua. Ferrari no solo enfrentaba una crisis técnica, lo que tenía en sus manos era una fractura institucional. Por primera vez desde su llegada, Vasseur vio en riesgo su modelo de gestión, basado en la meritocracia, la transparencia y el respeto por las decisiones conjuntas. Y para Hamilton, que había apostado su legado final a un proyecto a largo plazo con Ferrari, esa traición inicial podría marcar un antes y un después en su relación con el caballino rampante. La revelación de modificaciones clandestinas en el coche de Hamilton no se quedó en una simple conversación interna. Para Fred Vasseur, fue una línea roja que no se podía cruzar sin consecuencias. Apenas confirmó lo sucedido, su reacción fue tan rápida como drástica. Ordenó el bloqueo inmediato del Central Performance Group, dejándolo sin acceso a las herramientas digitales que permiten ajustar la configuración del monoplaza.
Fue una orden que no necesitó consultar con nadie más. Durante la reunión, Hamilton se mantuvo al margen. No asistió, pero dejó clara su postura en una conversación privada con Vasseur. Esto no puede volver a pasar. No puedo correr sin saber si el coche que tengo es el que acordamos. Fue una frase corta, pero contundente. Hamilton no exigió castigos ni renuncias, pero su mensaje llevaba una carga implícita que Vasseur entendió perfectamente. O se restaura la cadena de confianza, o el vínculo entre el piloto y el proyecto Ferrari entrará en un punto sin retorno. Lo más alarmante para Vasseur fue descubrir que, dentro de la cultura técnica de Ferrari, se había instalado una mentalidad peligrosa. La idea de que optimizar el auto podía justificar cualquier atajo, incluso si eso significaba saltarse protocolos, ignorar al piloto o tomar decisiones unilaterales con impacto directo en la seguridad. Ese es el tipo de mentalidad que puede ganar una décima en la clasificación, pero perder la confianza de un campeón mundial. Y eso, en la Fórmula 1, es perder mucho más que una carrera. Es perder el alma de todo un proyecto. En los días siguientes, Vasseur ordenó una profunda reestructuración del sistema de control interno de Ferrari. No se trataba solo de buscar culpables, sino de rediseñar desde la base cómo se toman las decisiones técnicas. Nuevos filtros, trazabilidad obligatoria para cada ajuste y una regla inviolable. Ningún cambio crítico en el coche de un piloto puede implementarse sin una triple firma: la del piloto, la del ingeniero de carrera y la del director del equipo. Una medida drástica, pero absolutamente necesaria para evitar repetir un episodio que amenazaba con destruir desde dentro lo que Ferrari había construido desde el inicio de la era Vasseur. El escándalo del auto de Hamilton no solo expuso una falla ética dentro de Ferrari, sino que también puso sobre la mesa un problema que el equipo arrastraba desde el inicio de la temporada: el comportamiento impredecible del SF25. Un coche que, aunque capaz de mostrar una gran velocidad bruta, exige configuraciones extremadamente delicadas para mantenerse dentro del margen legal y competitivo. Desde el Gran Premio de Australia, los ingenieros de Maranello se vieron obligados a enfrentar una paradoja técnica fácil de descontrolar. Para que el SF25 fuera realmente rápido, necesitaba operar a una altura muy baja, especialmente en la parte trasera. Esta configuración maximizaba la carga aerodinámica y el agarre en curvas de alta velocidad. Sin embargo, esa misma puesta a punto llevaba al coche al límite técnico de la legalidad, en particular en el desgaste del patín de referencia, un componente fundamental en la regulación de altura mínima por parte de la FIA. De hecho, en China, Lewis Hamilton fue descalificado por esta razón, lo que generó un escándalo silencioso y una tensión creciente entre los ingenieros y los responsables de cumplimiento técnico. La solución temporal que encontró Ferrari fue simplemente contraproducente: elevar la altura de manejo para evitar sanciones, pero al costo de perder rendimiento aerodinámico. El coche se volvió menos eficiente, más nervioso, y comenzó a exigir que los pilotos aplicaran técnicas de manejo más conservadoras, como el lift and coast, levantar el pie del acelerador antes del punto de frenada para reducir las cargas verticales en el fondo plano. En palabras simples, Ferrari se estaba obligando a ser más lento para no ser ilegal, y eso en una categoría donde las décimas de segundo definen campeonatos. Es una sentencia. Con todo esto en mente, la gran pregunta que queda en el aire no es solo si Ferrari podrá resolver este problema técnico. La verdadera pregunta es si Ferrari podrá cambiar su cultura organizacional antes de que sea demasiado tarde. Porque el tiempo, en la Fórmula 1, no perdona. Y mientras McLaren fortalece un modelo basado en la coherencia técnica y Red Bull busca reinventarse después de su caída, Ferrari sigue debatiéndose entre la tradición y la transformación. Y aquí es donde tú, que sigues este deporte cada fin de semana, entras en la conversación. Quiero saber qué piensas. ¿Crees que Ferrari está preparado para dar ese paso definitivo hacia una cultura más moderna y profesional?
¿O estos episodios seguirán repitiéndose una y otra vez, hasta que incluso pilotos del calibre de Hamilton pierdan la fe en el proyecto?